Amigos, prepárense para una historia que desafía la lógica y nos hará cuestionar todo lo que creíamos saber sobre seguridad. Imaginen el escenario, el Louvre, símbolo inquebrantable de la cultura y la historia, hogar de tesoros invaluables. No hablamos de una película, sino de un evento tan audaz, tan perfectamente ejecutado, que aún hoy sus ecos resuenan en los pasillos de la seguridad internacional. Hoy nos sumergiremos en los detalles de un atraco que ocurrió el domingo 19 de octubre de 2025, una fecha que quedará grabada en la historia de los grandes robos. Temprano en la mañana, con el rocío aún cubriendo las calles de París, la tranquilidad de la ciudad fue brutalmente interrumpida. El lugar elegido, la joya de la corona del Louvre, la mítica Galerie d'Apollon. Sí, ese mismo lugar que resguarda parte de las legendarias joyas de la corona francesa, un patrimonio de siglos, un legado de reyes y reinas. Lo más increíble de todo es que este robo, que parece sacado de un guión de Hollywood, ocurrió apenas 30 minutos después de la apertura del museo. Piénsenlo. Todavía había visitantes paseando por sus majestuosas salas, disfrutando del arte, sin la menor idea de que a pocos metros la historia estaba siendo reescrita de la manera más impactante. El tiempo total de ejecución fue asombrosamente breve, menos de 8 minutos. Y algunos informes, aún más escalofriantes, sugieren que todo el acto dentro de la galería duró apenas 4 minutos. Es casi impensable. ¿Cómo es posible que un robo de esta magnitud, en uno de los museos más seguros del mundo, se llevara a cabo con tal precisión y velocidad? Es la pregunta que nos haremos una y otra vez. 4 minutos. Ese es el lapso en el que un equipo, o quizás una sola mente maestra, logró burlar sistemas de seguridad de última generación, evadir la vigilancia humana y sustraer piezas que valen fortunas incalculables. Esto no fue un simple hurto. Esto fue una declaración, una demostración de que no importa cuán robustos sean nuestros sistemas, siempre puede haber una grieta, un punto ciego que los más ingeniosos criminales sabrán explotar. La Galerie d'Apollon, un espacio que inspira asombro por su belleza y su historia, se convirtió en el epicentro de un misterio que aún hoy nos deja boquiabiertos. La rapidez de la operación sugiere una planificación meticulosa, una inteligencia detrás que estudió cada ángulo, cada minuto, cada paso. No hubo margen para el error, no hubo tiempo para la improvisación. Cada movimiento debió ser calculado al milímetro, ensayado, perfeccionado. Los ladrones, o el ladrón, conocían la distribución, los puntos débiles, las rutinas. Estaban un paso por delante de todos, incluso del tiempo. El Louvre, esa fortaleza cultural, había sido profanado de la manera más descarada. Las joyas de la corona francesa, símbolos del poder y la riqueza de una nación, habían sido tocadas, movidas, sustraídas. La noticia estalló como una bomba, extendiéndose por todo el mundo en cuestión de minutos. Los titulares se llenaron con la increíble historia. Las redes sociales explotaron con especulaciones y teorías. ¿Quién podría ser tan atrevido? ¿Qué se llevaron exactamente y cómo lo hicieron? Las implicaciones de un robo así son enormes, no solo por el valor material de las piezas, que es astronómico, sino por el valor histórico, cultural e incluso sentimental. Cada pieza cuenta una historia, cada gema ha sido testigo de siglos de historia francesa. Su pérdida es un golpe al patrimonio mundial. La investigación que siguió fue, como era de esperar, masiva. La policía francesa, en colaboración con Interpol y agencias de seguridad de todo el mundo, se movilizó. Cada cámara de seguridad, cada testigo, cada detalle, por pequeño que fuera, fue analizado. Se cerraron fronteras, se activaron alertas internacionales, pero el misterio persistía. Piensen en el despliegue de tecnología en el Louvre: sensores de movimiento, cámaras de alta resolución, guardias de seguridad, alarmas silenciosas. Se invierten millones de euros anualmente para proteger estas obras de arte. Y aún así, alguien encontró la forma de sortearlo todo, en un abrir y cerrar de ojos. Esto nos lleva a pensar, ¿era un equipo de especialistas en tecnología y seguridad
o un genio solitario con un conocimiento profundo de los sistemas de defensa. La teoría de los insiders siempre surge en casos como este. Alguien con acceso al museo, con conocimiento de sus puntos ciegos, de sus rutinas. ¿O acaso fue una operación tan externa que simplemente superó en ingenio a todo lo que se había visto antes? La verdad es que, hasta el día de hoy, el velo del misterio no se ha levantado por completo. El impacto psicológico en el público y en la comunidad museística fue profundo. Si el Louvre no es seguro, ¿qué museo lo es? Se revisaron protocolos de seguridad en todo el mundo. Las alarmas se actualizaron, los guardias recibieron nuevas capacitaciones, la tecnología se mejoró, todo en un esfuerzo por evitar que una hazaña tan audaz se repitiera. Este robo no fue solo un acto criminal, fue una lección dolorosa sobre la vulnerabilidad, sobre la constante batalla entre aquellos que protegen el patrimonio y aquellos que buscan apropiarse de él. La historia de la Galerie des Apollon nos recuerda que la seguridad es una carrera armamentista sin fin, una evolución constante. Y aquí viene la parte más intrigante, la audacia del horario. En la mañana temprana, con el museo recién abierto, con visitantes aún deambulando. Esto sugiere una confianza asombrosa, casi arrogancia. No esperaron la noche cuando la oscuridad podría haber ofrecido más cobertura. No, actuaron a plena luz del día, o al menos con la luz de la mañana entre la gente. Esto podría haber sido una distracción calculada, o quizás una forma de mostrar que podían hacer lo que quisieran, cuando quisieran. La Galerie d'Apollon, con sus techos pintados por Delacroix, sus candelabros relucientes y su opulencia barroca, fue testigo mudo de este suceso. Un lugar diseñado para exhibir la magnificencia se convirtió en el escenario de una desaparición. Las joyas, exhibidas con orgullo, se desvanecieron como fantasmas. ¿Qué pasó con las piezas? ¿Dónde están ahora? Esa es la pregunta del €1.000.000. Se especuló mucho. Que fueron vendidas en el mercado negro, que están guardadas en algún búnker secreto, que fueron comisionadas por un excéntrico coleccionista privado. El valor de estas piezas va más allá de cualquier cifra. Son irreemplazables. La investigación se centró en cada detalle. ¿Hubo algún fallo en el sistema de cámaras? ¿Los guardias estaban en sus puestos? ¿Cómo se neutralizaron las alarmas? Cada respuesta solo generaba más preguntas. El equipo forense debió trabajar sin descanso, buscando la más mínima huella, el más tenue rastro. Piensen en la presión sobre la policía, sobre el gobierno, sobre el director del museo. Este fue un incidente que avergonzó a una nación y puso en entredicho la reputación de sus instituciones. La búsqueda de los culpables se convirtió en una prioridad nacional e internacional. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del crimen organizado en el siglo XXI. Ya no se trata solo de fuerza bruta, sino de inteligencia, de conocimiento técnico, de una red global de contactos. Los artistas del robo de hoy son ingenieros, hackers, expertos en logística. Son mentes brillantes puestas al servicio de la ilegalidad. La historia de la Galerie d'Apollon es un recordatorio de que incluso en nuestro mundo hiperconectado y vigilado, el misterio y la audacia aún tienen cabida. Es una leyenda moderna de un atraco imposible, un enigma que sigue fascinando a expertos en seguridad, criminólogos y al público en general. Espero que esta inmersión en uno de los robos más impactantes de la historia reciente les haya resultado tan intrigante como a mí. Es un recordatorio de que la realidad a veces supera con creces la ficción. El mismísimo Museo del Louvre. Olvídense de las películas de espías y los atracos imposibles, porque lo que les voy a contar supera la ficción. Imaginen por un momento la joya de la corona, no solo de Francia, sino del mundo, un tesoro incalculable que representa siglos de historia y belleza. ¿Cómo es posible que algo así pueda ser sustraído de uno de los lugares más vigilados del planeta? La pregunta que nos carcome es: ¿cómo lo hicieron? ¿Qué mente maestra ideó este plan? ¿Y qué audacia tuvieron para ejecutarlo? Este no fue un robo cualquiera.
Fue una operación que desafió la seguridad de un icono global. La audacia, la planificación y la ejecución de este crimen son dignas de estudio. Y vamos a analizarlas paso a paso, como si estuviéramos dentro de la investigación. Prepárense para conocer los detalles, las herramientas y la ruta de escape de unos criminales que se atrevieron a desafiar al Louvre. No se pierdan un solo detalle, porque esto es mucho más que un simple robo. Es una lección sobre cómo la astucia criminal puede a veces infiltrarse incluso en los bastiones más inexpugnables. La clave de todo este plan maestro radicó en la observación y el aprovechamiento de una oportunidad inesperada. Los delincuentes, con una astucia digna de admiración, aunque condenables, por supuesto, no intentaron un asalto frontal. No, ellos esperaron, observaron y encontraron el punto débil. ¿Cuál fue ese punto? La presencia de trabajos o actividad externa al museo. Esto es crucial. Imaginen el bullicio, los andamios, el ir y venir de vehículos y personal ajeno a la seguridad habitual del museo. En medio de esa normalidad alterada, ¿quién notaría algo fuera de lugar? Muy pocos o nadie. Esta es la primera lección de su modus operandi. Mimetizarse, no llamar la atención, ser parte del paisaje, utilizar una situación preexistente para sus propios fines. Esto les proporcionó una cortina de humo perfecta, un escenario donde un camión extraño o una actividad nocturna podría pasar desapercibida o ser interpretada como parte de los trabajos en curso. No subestimemos la capacidad de los criminales para pensar de manera estratégica y aprovechar cada grieta en el sistema. Su golpe se basó en una inteligencia previa que les permitió identificar el momento y el lugar más vulnerables, demostrando que la mejor seguridad es aquella que prevé incluso las amenazas más improbables. Con el escenario montado, llegó el momento de la ejecución, la noche elegida o la madrugada, lo que fuera más propicio para su plan. Y aquí es donde la audacia se combina con una planificación casi quirúrgica. Para acceder al museo, no usaron la entrada principal ni forzaron una puerta en la planta baja. No, ellos apuntaron alto, literalmente. Utilizaron un camión con cesta elevadora, lo que comúnmente llamamos una basket lift o plataforma elevadora montada. Esta herramienta, diseñada para trabajos en altura, se convirtió en su pasaporte a los tesoros del Louvre. Piensen en ello. Un camión de mantenimiento, elevando una cesta con operarios. Es una imagen tan común en cualquier ciudad moderna que rara vez levanta sospechas, especialmente en una zona con obras. Ascendieron por la fachada que da al río Sena, una zona que probablemente ofrecía menos visibilidad y más discreción que las entradas principales. El silencio del río, la oscuridad de la noche y el camuflaje de su equipo les permitieron llegar hasta un ventanal del primer piso del museo. Esto demuestra una increíble audacia y una clara comprensión de la geografía y los puntos ciegos de seguridad del edificio. No solo se trataba de entrar, sino de entrar por un lugar inesperado y de difícil acceso para la seguridad tradicional. Un movimiento digno de los más audaces ladrones de guante blanco. Una vez en el primer piso, la siguiente fase del plan entró en acción. Con la cesta elevadora en posición, los delincuentes procedieron a forzar o romper el ventanal. Este acto, si bien ruidoso, podría haber sido amortiguado por el entorno o simplemente confundido con el sonido de las obras que se estaban realizando. La elección de una ventana del primer piso también sugeriría que habían estudiado los sistemas de alarma y sabían que quizás en esa zona específica o a esa altura, las barreras de seguridad eran menos robustas o más fáciles de eludir que a nivel del suelo. Una vez franqueado el ventanal, el camino hacia el interior del museo estaba abierto,
Pero la entrada era solo el principio. Dentro del museo, el desafío era aún mayor. No se trataba solo de encontrar las piezas, sino de extraerlas de sus protecciones. Y aquí es donde la inteligencia y la preparación de los ladrones vuelven a brillar o a oscurecer, dependiendo de cómo lo miremos. Utilizaron herramientas eléctricas. Esto es un detalle crucial. No un martillo y un cincel, sino discos de corte, sierras angulares o cortacristales. Herramientas industriales potentes y ruidosas, pero increíblemente efectivas para lo que necesitaban hacer. Esto sugiere que no eran amateurs, sino profesionales, con acceso a equipo especializado y la habilidad para usarlo. La elección de herramientas eléctricas tiene varias implicaciones. Primero, el ruido. ¿Cómo lograron mitigar el sonido de sierras angulares en un museo? Podría ser que la operación se llevara a cabo en un momento de extremo silencio o que los ladrones tuvieran algún tipo de conocimiento sobre los horarios de las rondas de seguridad y los puntos donde el sonido se disiparía mejor. Segundo, la eficiencia. Estas herramientas les permitieron abrir vitrinas o romper vidrio protector de manera rápida y efectiva, minimizando el tiempo de exposición dentro del museo. Romper o forzar esas vitrinas blindadas no es tarea fácil, y el uso de estas herramientas indica un nivel de preparación y determinación excepcionales. Con las herramientas eléctricas listas, la intrusión en las vitrinas que contenían las joyas fue brutal y directa. No hubo delicadeza. El objetivo era claro: abrir, tomar y huir. Las sierras angulares o los cortacristales hicieron su trabajo, destrozando el vidrio protector que se interponía entre ellos y los tesoros. Imaginen el sonido estridente de los discos de corte contra el cristal, la tensión del momento, la adrenalina. La escena dentro del museo debió ser de caos controlado, un ballet macabro de destrucción para obtener la recompensa. Los ladrones irrumpieron en las vitrinas, no una, sino varias, lo que sugiere que iban tras una colección específica o que tenían una lista de piezas de alto valor. Tomaron las piezas con rapidez, seguramente ya preseleccionadas y sin demoras. Este no fue un acto impulsivo. Cada movimiento estaba calculado. El tiempo era oro y cada segundo dentro del museo aumentaba el riesgo de ser detectados. La velocidad y la eficiencia en la extracción de las joyas son testimonio de su profesionalismo y de la falta de remordimientos al destruir lo que fuera necesario para alcanzar su objetivo. No había lugar para la contemplación estética, solo para la pura y fría ejecución del plan. La fase final y quizás más crítica del robo fue la huida. Después de haber irrumpido, de haber tomado las valiosas piezas, ahora tocaba desaparecer sin dejar rastro. Y, al igual que la entrada, la huida fue planificada para ser rápida y difícil de rastrear. Según las autoridades, el escape se realizó en scooters o motocicletas. Esta elección de vehículos es brillante para un robo en una ciudad como París, conocida por su denso tráfico y sus calles estrechas. Las motocicletas y scooters ofrecen una agilidad incomparable para sortear el tráfico, esquivar las cámaras de seguridad en callejones y desaparecer rápidamente por la intrincada red urbana. Son vehículos rápidos, capaces de serpentear por lugares donde un coche no podría, lo que los convierte en la herramienta perfecta para una fuga post-atraco. Además, pueden ser abandonados o cambiados con relativa facilidad, dificultando el seguimiento por parte de la policía. Este detalle final del modus operandi cierra el círculo de una operación diseñada para la máxima eficiencia y evasión. Entrar por un sitio inesperado, usar herramientas potentes para el botín y huir con vehículos ágiles para desaparecer en la noche parisina. Un detalle, casi un epílogo inesperado de este audaz atraco, es el hallazgo de una de las piezas robadas. La corona de la emperatriz Eugénie de Montijo,
una joya de valor histórico y artístico incalculable, fue encontrada abandonada fuera del museo, pero no intacta, sino dañada. Este hallazgo arroja más preguntas que respuestas. ¿Por qué la abandonaron? ¿Fue por pánico durante la huida? Quizás la corona era demasiado reconocible o difícil de vender en el mercado negro y se deshicieron de ella para no comprometer el resto del botín. El hecho de que estuviera dañada sugiere prisa, descuido o incluso una especie de rabia. Tal vez, al darse cuenta de su difícil comercialización, la desecharon sin miramientos. Este detalle final nos deja con la imagen de unos criminales que, a pesar de toda su planificación y audacia, no son infalibles. El daño a la corona es un recordatorio de que, si bien lograron su objetivo de sustraer los objetos, la manipulación de piezas de arte no es simplemente una transacción comercial. Pero el misterio de las otras joyas y el paradero de los ladrones aún persiste, dejando un enigma sin resolver en la historia de los grandes robos de arte. Este relato del robo en el Louvre nos deja con una mezcla de asombro y preocupación. La sofisticación de su modus operandi, la audacia de sus acciones y la elección de cada herramienta y cada paso pintan un cuadro de criminales extremadamente profesionales y sin escrúpulos. Desde el camión con cesta elevadora aprovechando las obras, hasta las herramientas eléctricas para romper vitrinas y la huida en motocicletas, cada fase fue calculada para maximizar las probabilidades de éxito y minimizar el riesgo de ser capturados. Es un testimonio de cómo la astucia humana, cuando se dirige a fines ilícitos, puede desafiar incluso las seguridades más avanzadas. Pero también nos recuerda la fragilidad de nuestros tesoros culturales. El arte, que debería ser accesible para todos, se convierte a veces en el blanco de quienes solo ven su valor monetario. Este incidente subraya la necesidad constante de mejorar la seguridad, de prever lo imprevisible y de proteger nuestro patrimonio. La historia del Louvre es un recordatorio de que la vigilancia nunca debe bajar la guardia y que la imaginación criminal es, lamentablemente, ilimitada. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre la audacia y la ilegalidad y sobre el valor incalculable de lo que intentamos proteger. Esperamos que este recorrido por los entresijos de uno de los robos más impactantes de la historia les haya resultado tan fascinante como a nosotros al investigarlo. Historias como esta nos recuerdan que el mundo del arte y del crimen a menudo se entrelazan de formas sorprendentes. Una que involucra joyas de valor incalculable, emperatrices legendarias y un misterio que aún hoy nos sigue cautivando. Estamos hablando de un atraco que no solo sustrajo gemas brillantes, sino pedazos de la historia misma, la herencia de imperios y la belleza de épocas pasadas. Imaginen esto, la época de la Revolución Francesa, un periodo de caos y cambios radicales. En medio de toda esa vorágine, un grupo de ladrones decide asaltar la joya de la corona, literalmente. No cualquier joya, sino aquellas que representaban el poder y el esplendor de la monarquía francesa. Piezas que habían adornado a reinas y emperatrices, testigos mudos de siglos de intriga y gloria. La magnitud de este robo fue tal que sacudió los cimientos de la naciente república y dejó una cicatriz imborrable en la historia del arte y la orfebrería. Cuando pensamos en robos de joyas, a menudo imaginamos películas de Hollywood con planes elaborados y equipos de alta tecnología. Pero mis amigos, sucedió en una época donde la seguridad era muy diferente y, sin embargo, la audacia de los criminales no tenía límites. Las piezas sustraídas no eran meros objetos de lujo, eran símbolos, legado cultural y algunas de ellas obras de arte sin parangón.
Vamos a adentrarnos en los detalles de este increíble suceso, explorando cada una de las 8 joyas que desaparecieron, las personalidades que las portaron y la increíble historia detrás de su creación. Y lo más fascinante de todo, descubriremos qué pasó con ellas y cómo este robo, a pesar de su brutalidad, contribuyó a forjar el destino de algunas de las gemas más famosas del mundo. ¿Están listos? Porque la historia está a punto de deslumbrarlos. Comencemos con una de las piezas más impresionantes y con una historia de amor y poder detrás de ella. El collar y los pendientes de esmeraldas de Marie-Louise de Austria. Marie-Louise, para quienes no la recuerden bien, fue nada menos que la segunda esposa de Napoleón Bonaparte y por un tiempo emperatriz de los franceses. Imaginen la escena: una joven archiduquesa austriaca traída a Francia para consolidar una alianza política con el hombre que había conquistado gran parte de Europa. Y para honrarla, o quizás para deslumbrarla, se crearon estas joyas espectaculares. Las esmeraldas, con su vibrante color verde, siempre han sido asociadas con la realeza, la fertilidad y el renacimiento. Estas no eran esmeraldas cualquiera, eran gemas de la más alta calidad, engastadas en diseños que solo los mejores joyeros de la época podían concebir. El collar, majestuoso y resplandeciente, debió de haber sido el centro de todas las miradas en los bailes y recepciones de la corte napoleónica. Los pendientes, a juego, enmarcaban el rostro de la emperatriz, añadiendo un toque de elegancia y opulencia. Estas joyas no solo eran un adorno, eran un símbolo de la unión entre dos imperios, un testimonio silencioso de un periodo de inmensa agitación y transformación en Europa. Cuando la Revolución Francesa tomó un giro más radical y la monarquía fue derrocada, estas piezas, junto con muchas otras, se convirtieron en botín. Los ladrones no solo estaban robando piedras preciosas, estaban despojando a la nación de sus emblemas de poder y riqueza, aquellos mismos emblemas que la revolución buscaba abolir. El hecho de que estas joyas específicas, ligadas a la figura de Napoleón y su esposa, fueran robadas, añade una capa de ironía histórica. El imperio que Napoleón construyó sobre las cenizas de la revolución fue, en sí mismo, un intento de restablecer una forma de monarquía. Y estas esmeraldas, que habían brillado en su corte, se vieron envueltas en el caos que su propia era había engendrado. La pregunta que surge es: ¿qué destino tuvieron estas esmeraldas después de ser arrancadas de su lugar en el tesoro real? ¿Fueron desmanteladas, vendidas pieza a pieza en el mercado negro, o lograron sobrevivir al paso del tiempo? La respuesta es un fascinante viaje a través de los siglos, pero por ahora, permítanos seguir con las otras maravillas que fueron sustraídas en este audaz robo. La historia de las joyas es a menudo un reflejo de la historia de la humanidad misma. Continuando con nuestro recorrido por las joyas robadas, nos encontramos con un conjunto que perteneció a dos figuras femeninas de gran influencia en la historia francesa: una diadema y otras piezas de zafiro y diamante de las reinas Marie-Amélie de Borbón y Hortense de Beauharnais. Aquí tenemos un cruce de linajes y épocas que es simplemente fascinante. Marie-Amélie de Borbón fue la esposa de Luis Felipe I, el rey ciudadano, que gobernó Francia durante la monarquía de Julio en el siglo XIX. Hortense de Beauharnais, por otro lado, era hija de la emperatriz Josefina, la primera esposa de Napoleón, y madre del futuro Napoleón III. Ambas mujeres, aunque en diferentes periodos, ocuparon posiciones de gran relevancia, y sus joyas eran un reflejo de su estatus y el gusto de la época. Las diademas o tiaras eran piezas esenciales en el ajuar de cualquier reina o emperatriz. No solo servían como adorno, sino como símbolo de su autoridad y su conexión con la corona.
Imaginen una diadema de zafiros y diamantes destellando con cada movimiento, atrapando la luz y reflejando el poder de quien la portaba. Los zafiros, con su profundo color azul, simbolizan la nobleza, la verdad y la fidelidad, mientras que los diamantes, por supuesto, representan la pureza y la indestructibilidad. Juntos, crean una combinación de belleza y simbolismo inigualable. El hecho de que estas piezas hayan pertenecido a ambas mujeres nos habla de la continuidad de las joyas a través de las dinastías y los regímenes políticos. A menudo, las joyas reales eran transmitidas de generación en generación, o incluso recuperadas y reutilizadas por diferentes gobernantes, como una forma de legitimar su propio poder y conectarse con el pasado. Así, una diadema podía haber adornado la cabeza de una reina de la monarquía restaurada y luego ser reclamada por una figura del Segundo Imperio. Este robo no solo afectó a las piezas directamente vinculadas con la realeza borbónica, sino también a aquellas que habían pasado por las manos de figuras napoleónicas. Es un recordatorio de cómo la Revolución Francesa intentó borrar el pasado monárquico y cómo, posteriormente, diferentes regímenes intentaron, cada uno a su manera, reinterpretar o reclamar esos símbolos de poder. La desaparición de estas diademas y joyas de zafiro y diamante dejó un vacío no solo en el tesoro real, sino también en la iconografía de la realeza francesa. ¿Fueron estas piezas desensambladas, sus gemas revendidas individualmente, o lograron sobrevivir como un conjunto? El destino de estas joyas es un testimonio de la fragilidad del poder y la persistencia de la belleza a lo largo de los siglos. Ahora pasemos a una pieza que es simplemente asombrosa por su escala y opulencia, la gran diadema de la emperatriz Eugénie, con miles de diamantes. Eugénie de Montijo, la esposa de Napoleón III, fue una de las figuras más elegantes y glamurosas de su tiempo. Su gusto por la moda y la joyería era legendario, y su influencia se sintió en toda Europa. La diadema imperial era, sin duda, la joya más impresionante de su colección personal. Miles de diamantes, imaginen eso. No estamos hablando de un puñado de gemas, sino de una cascada de luz, un universo brillante encapsulado en una sola pieza. Esta diadema no era solo un accesorio, era una declaración de poder, de riqueza y de un estilo que definía una era. Fue diseñada para impresionar, para deslumbrar, para ser el punto focal en cualquier evento de estado o baile de la corte. La emperatriz Eugénie fue una figura trágica y fascinante. Española de nacimiento, se convirtió en emperatriz de los franceses y fue una defensora de las artes y la moda. Su reinado fue un periodo de gran esplendor para Francia, pero también de conflictos. La diadema, con su brillo inigualable, era un símbolo de esa era de grandeza y al mismo tiempo de la vulnerabilidad de su posición. Cuando esta diadema, junto con otras joyas, fue robada, el impacto fue inmenso. No solo se perdió una obra maestra de la orfebrería, sino también un pedazo de la identidad del Segundo Imperio. ¿Cómo se pudo haber robado una pieza tan grande y ostentosa? ¿Quién tendría la audacia y la habilidad para llevarse algo de semejante valor y tamaño? La historia detrás de este robo nos habla de un momento de inestabilidad política, donde las instituciones estaban debilitadas y la oportunidad se presentó para aquellos lo suficientemente atrevidos. El destino de esta diadema es especialmente intrigante. ¿Se desmanteló para vender los diamantes individualmente o acaso sobrevivió en su forma original? El valor de los diamantes en sí mismos era colosal, lo que la convertía en un objetivo extremadamente atractivo para los ladrones. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más emocionante, porque algunas de estas joyas tuvieron destinos sorprendentes, reapareciendo en lugares inesperados y contando nuevas historias a lo largo del tiempo.
Y hablando de piezas emblemáticas, no podemos dejar de mencionar la famosa corona imperial de Eugénie. Aunque el enunciado dice que fue abandonada y dañada, el hecho de que estuviera entre los objetos que los ladrones intentaron llevarse, o que al menos fue parte del caos de ese robo, la hace un elemento crucial en esta historia. La corona imperial, por definición, es la máxima expresión del poder monárquico. La de Eugénie, como todo lo que la rodeaba, era una pieza de inmensa belleza y un significado simbólico profundo. Imaginen el metal precioso, las gemas que la adornaban, el cuidado artesanal que se invirtió en su creación. Era el culmen de la orfebrería imperial, la joya que encarnaba la autoridad de la emperatriz. El hecho de que fuera abandonada, dañada, nos da una pista sobre la naturaleza caótica y quizás apresurada del robo. Esto no fue un trabajo limpio y meticuloso de profesionales que pudieron llevarse todo sin dejar rastro. Parece más bien el resultado de una incursión audaz, donde la prisa y la violencia pudieron haber jugado un papel. Quizás los ladrones se vieron obligados a huir antes de poder asegurar todas las piezas, o la corona era demasiado grande o difícil de transportar intacta. El daño a una pieza tan importante es, en sí mismo, un acto de ultraje al símbolo. Es como si el espíritu de la revolución, que buscaba desmantelar los símbolos de la monarquía, se manifestara en la violencia ejercida sobre esta corona. Pero también nos deja con la esperanza de que, al haber sido dañada y abandonada, no fuera completamente destruida y pudiera haber sobrevivido, aunque sea en parte, al paso del tiempo. El destino de la corona imperial es un recordatorio de que incluso los objetos más poderosos y simbólicos son vulnerables a las fuerzas del cambio histórico. Su mera inclusión en la narrativa del robo nos permite comprender la magnitud de lo que se perdió y lo que los ladrones intentaban llevarse. Y aquí viene un dato clave 1 que es crucial para entender la escala de este robo. Y a la vez, para no caer en el error, la pieza más famosa de la colección, el diamante conocido como Regent Diamond, no fue robado, gracias a los cielos. Esto es importante porque si el Regent hubiera sido sustraído, la historia de este robo sería aún más catastrófica y quizás el destino de algunas de las joyas que sí fueron robadas habría sido aún más incierto. El Regent Diamond es una leyenda por sí mismo. El hecho de que el Regent no fuera robado, o al menos no se lo llevaron en ese asalto en particular, nos habla de varias posibilidades. Quizás estaba guardado en un lugar de seguridad aún mayor, o los ladrones, en su prisa, no pudieron acceder a él. O, lo que es más probable, el caos del momento impidió que se llevaran absolutamente todo lo que querían. Es un pequeño consuelo en medio de una historia de pérdidas significativas, pero un consuelo al fin y al cabo. Nos permite respirar un poco al saber que esta joya tan icónica, que ha sido testigo de tantos momentos clave en la historia francesa, logró escapar a las manos de los ladrones en esa ocasión. Este detalle subraya la importancia de la precisión histórica al narrar estos eventos. A menudo, las leyendas crecen alrededor de los robos famosos, y es fácil confundir lo que realmente sucedió con lo que la gente cree que sucedió. Imaginen esto, un museo repleto de tesoros históricos y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, lo impensable sucede. No estamos hablando de un asalto nocturno sigiloso, sino de algo mucho más osado, algo que tuvo lugar a plena luz del día, con testigos y una frialdad que asombra. La operación de la que vamos a hablar no fue solo un robo, fue una declaración, un golpe maestro que demostró una planificación meticulosa y una increíble sangre fría. Los ladrones no estaban improvisando. Sabían exactamente lo que querían, dónde estaba y cómo salir con ello. Y la velocidad, fue asombrosa.
Esto no fue un atraco de horas, ni siquiera de muchos minutos. Fue una ráfaga, un torbellino que dejó a todos atónitos. Para entender la audacia de este acto, tenemos que meternos en la mente de estos criminales. No se trataba de cualquier banda, eran profesionales, con un conocimiento profundo del lugar y presumiblemente de los objetos que iban a sustraer. Su objetivo no era cualquier joya o pieza de arte. Eran tesoros específicos, seguramente de un valor incalculable y con una historia que los hacía aún más deseables. Esto ya nos dice que no buscaban cantidad, sino calidad, piezas emblemáticas que por sí solas justificarían el riesgo monumental que estaban a punto de tomar. Ahora, hablemos del cómo. Aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. La inteligencia de estos ladrones fue más allá de lo previsible. En lugar de forzar una entrada evidente, utilizaron el entorno a su favor de una manera brillante. Había obras o andamios, quizás una construcción cercana, un elemento tan común en las ciudades que rara vez levanta sospechas. Pero para ellos, esta fachada no era solo un inconveniente para los peatones, era su pasaporte dorado, su cortina de humo perfecta. Se valieron de una cesta elevadora, ese tipo de maquinaria que vemos subir y bajar a trabajadores para reparaciones o limpieza. ¿Quién iba a pensar que semejante herramienta de trabajo se convertiría en un caballo de Troya para un robo de tal magnitud? La cesta les permitió acceder a un punto del museo que, de otra forma, habría sido inexpugnable o habría requerido una entrada mucho más ruidosa y detectable. Con esta artimaña se elevaron discretamente, mezclándose con el paisaje urbano, pasando desapercibidos ante la mirada de transeúntes y, lo más impactante, ante la de los propios visitantes del museo. Sí, lo escucharon bien. Este no fue un robo nocturno, bajo el manto de la oscuridad y el silencio. Fue un robo en horario de museo, con gente paseando por sus salas, admirando las colecciones. Esto eleva la audacia del acto a un nivel estratosférico. Imaginan la tensión, el pulso acelerado de estos ladrones, sabiendo que en cualquier momento podían ser descubiertos, pero lejos de amedrentarse, esto parece haber añadido un toque de adrenalina a su operación, o quizás fue una estrategia calculada. La confusión que se genera con la presencia de público podría irónicamente darles una ventana de oportunidad, un camuflaje adicional. La rapidez de la ejecución es otro pilar de esta historia. Entrar, localizar los objetos deseados y salir, todo en cuestión de minutos. Esto no es solo cuestión de velocidad física, sino de una coordinación perfecta, una planificación milimétrica. Cada segundo contaba, cada movimiento estaba ensayado. No había lugar para errores, para dudas, para titubeos. Como un equipo de élite en una misión de rescate, estos ladrones operaron con una precisión escalofriante. Pero, como en toda gran historia, siempre hay un giro inesperado, un detalle que humaniza el frenesí de la acción o que nos da una pista sobre el caos que pudo haber envuelto los últimos momentos de la huida. En este caso, uno de los objetos robados, la icónica corona de Eugénie, apareció abandonada. No solo eso, sino que estaba dañada. Este detalle es crucial. ¿Por qué abandonar un tesoro de tal valor? ¿Por qué dejarlo con daños cuando su valor radica precisamente en su perfección histórica? La corona de Eugénie es una pieza de un valor incalculable, tanto histórico como material. Verla abandonada y dañada nos habla de un final de la operación que quizás no fue tan pulcro como el inicio. Este hallazgo sugiere una huida apresurada, un momento de pánico o de extrema urgencia. Tal vez la corona era demasiado voluminosa, o su peso entorpecía la rapidez necesaria para el escape, o quizás, en el fragor de la huida, se les cayó,
o tuvieron que deshacerse de ella para aligerar la carga y evitar ser atrapados. El daño en la corona no es solo una anécdota, es una cicatriz que cuenta una historia. Habla de la violencia del momento, de la falta de cuidado que se tuvo con un objeto tan preciado, de la prioridad de escapar por encima de todo. Nos hace preguntarnos si hubo algún tropiezo, un encuentro inesperado, o si simplemente la prisa llevó a un descuido fatal para la joya. Sea cual sea la razón, el abandono y el daño de la corona de Eugénie son un testimonio mudo de la tensión y el riesgo de ese día. Este tipo de eventos nos deja pensando en la delgada línea entre la genialidad criminal y el caos. Los ladrones demostraron una audacia y una inteligencia impresionantes en la fase de planificación y ejecución. Pero la huida, con esa corona abandonada, nos recuerda que incluso los planes más elaborados pueden encontrar obstáculos imprevistos o que el factor humano, la prisa, el estrés, siempre pueden jugar una mala pasada. Esta historia no es solo un relato de un robo, es una reflexión sobre la seguridad, sobre la inventiva, sobre la audacia y sobre cómo los detalles más pequeños pueden revelar la magnitud de un evento. Nos hace mirar los andamios de las obras con otros ojos, preguntándonos si detrás de la aparente normalidad se esconde una mente maestra ideando el próximo gran golpe. Espero que esta inmersión en la audacia de este robo les haya resultado tan apasionante como a mí. Historias como estas nos recuerdan que la realidad a menudo supera la ficción y que la mente humana, tanto para el bien como para el mal, es capaz de cosas verdaderamente extraordinarias. Gracias por acompañarme en este viaje. Siempre es un placer compartir estas historias fascinantes con ustedes.